El Alzheimer, la diabetes tipo 2 o el infarto agudo del miocardio, por ejemplo, tienen una base inflamatoria. Pero es que además es súper frecuente la inflamación en nuestra sociedad. Es un factor que sin duda acelera nuestro envejecimiento, así como un mal funcionamiento de nuestro organismo. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy estaremos hablando de inflamación. Si te quedas al final, te regalaré 5 top de alimentos que son antiinflamatorios. Ya comenzamos. Y seguro que te estás haciendo la pregunta de por qué nos inflamamos. Lo que más nos hace sospechar de que estemos inflamados, aunque es un asunto un poco subjetivo, son los síntomas. Hablamos de personas con inflamación cuando vemos síntomas que nos podemos justificar y para lo que realmente no encontramos otras causas. Entre estos síntomas se encuentran articulares, síntomas digestivos o dermatológicos, principalmente cuando aparecen lesiones. Muchas veces, después de descartar una enfermedad, buscamos en la analítica, ya que puede haber algunos valores discretamente aumentados, pero realmente al hacer la entrevista clínica a la persona nos damos cuenta del estilo de vida que le puede estar perjudicando en este sentido. Concretamente, la inflamación crónica de bajo grado se ha visto que algunos factores pueden estar aumentados como la proteína C reactiva, la ferritina o algunas interleuquinas. Si te interesan estos valores, te propongo que en los comentarios me dejes el nombre de ellos para hacer un video relacionado sobre los mismos. Y es que al paso de los años se asocia un proceso de inflamación crónico mediado por las citoquinas y que facilita que las grasas se depositen en los órganos que no son propiamente el tejido adiposo o graso, como el hígado, el músculo y mucho más importante, el corazón. La edad es por lo tanto un estado creciente de inflamación por el deterioro de los mecanismos de defensa, como es el sistema inmune, y la pérdida de la capacidad antioxidante que ayuda a reparar los daños en los tejidos. Esto supone, entonces, un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles consideradas que son de base inflamatoria. Pero nuestra genética, en menor grado, y muestra de ello es el estilo de vida, como un factor de mayor importancia, determinan que desarrollamos unas enfermedades u otras. El problema está en muchas ocasiones en que creemos que tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida o que necesitamos grandes tratamientos cuando realmente es suficiente con modificar nuestros estilos de vida para poder encontrarnos mucho mejor. Por esta razón, siempre los profesionales de la salud decimos que está en nuestras manos el poder cambiar y mejorar, pues además de la edad, hay muchos diversos factores que pueden favorecer la inflamación crónica, como son la disbiosis de nuestra microbiota o los cambios de la microbiota por antibióticos o por cambios nutricionales, la obesidad, el sedentarismo o el estrés crónicos, los tóxicos como el alcohol o el tabaco, una mala higiene o el sueño, así como una dieta inadecuada. Aquí la alerta importante es en conductas en nuestra vida diaria que se relacionan directamente con otro mecanismo importante en el proceso crónico y produciendo radicales libres o el daño celular, por ejemplo, al consumir determinados productos como comida chatarra, incluyendo papas fritas, refrescos azucarados, entre otros. Además, ocurre una oxidación de moléculas grasas saturadas por consumir embutidos diariamente, entre otros. Una alimentación rica en alimentos ultraprocesados potencia el deterioro celular propio de la edad. La buena noticia es que se puede enlentecer el proceso de envejecimiento y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades adoptando hábitos adecuados. Así que, entre otros puntos, la alimentación juega un papel súper importante a la hora de estar o no inflamados. Lo que sí tenemos claro es que están muy relacionados con el consumo de alimentos ultraprocesados. Lo que ocurre es que nuestro organismo, que se va dañando por la alimentación no adecuada, de forma que el consumo de estos productos al exceso de azúcar o de grasas no saludables, por ejemplo, tiene un impacto negativo sobre nuestro metabolismo. Es decir, no va a provocar mayores aumentos de insulina, así como una resistencia a la insulina que directamente tiene un papel inflamatorio y relacionado con otros marcadores inflamatorios. Esto sucede por una disfunción de la mitocondria, la herramienta de la que disponen nuestras células para obtener la energía, y por un agotamiento de la misma que cuando recibe demasiada energía o de manera no adecuada
funciona de una manera alterada y no es capaz de metabolizar todo lo que recibe o no puede utilizar toda la glucosa que consumimos. De esta forma, nuestras células al final expresan su daño con la formación de los radicales libres y la oxidación relacionada directamente con el consumo de productos ultraprocesados, porque son los que más ricos en grasas no saludables y en azúcares están presentes. Es por ello que nuestra alimentación será determinante para que este proceso resulte beneficioso o simplemente nos aporte energía, pero con resultados más o menos negativos para nuestra salud. Según los nutrientes que ingerimos, las mitocondrias pueden alterarse, aparte de evitar los ya mencionados ultraprocesados en nuestra dieta y de ese consumo excesivo de grasas saturadas y de trans o de azúcares. Se hace importante puntualizar sobre el consumo de sal. Recordemos que hace unos años, precisamente en el 2017, la prestigiosa revista científica The Lancet hablaba sobre los factores nutricionales que más habían impactado en la mortalidad en los últimos 10 años y hablaban sobre el consumo de sal, sobre comer poca fruta y sobre el bajo consumo de grano entero, o sea, de hidratos de carbono de absorción lenta. Por eso es muy importante conocer el alto impacto que tiene el consumo de determinados productos. La sal, por ejemplo, desconocemos cuánta tomamos porque está incluida en muchos productos y está relacionada con el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular y renal o con una enfermedad cardíaca. Sin embargo, las frutas y las verduras nos aportan un papel protector y que lucha contra la inflamación. Con los años, perdemos nuestra capacidad antiinflamatoria que podemos reponerla con ejercicio físico, pero también a través de algunos alimentos que nos ayuden a este sentido, como las frutas y las verduras, los alimentos integrales o los frutos secos, porque tal y como se argumenta en la mayoría de las revistas científicas, tienen unos componentes que luchan contra esta inflamación porque son ricos en sustancias activas como los polifenoles que actúan en estas reacciones y para poder compensar los desechos de radicales libres que se han formado con anterioridad. Y si has llegado a este punto de este video, te recomiendo optar por el consumo de alimentos vegetales con gran capacidad antiinflamatoria y partiendo de la dieta mediterránea, que se aconseja la toma de este 5 top de alimentos antiinflamatorios que incluyen frutos secos sin sal y que no estén fritos, el aceite de oliva virgen, las frutas, las verduras y las legumbres. En este último lugar, recuerden que aparte de una dieta antiinflamatoria, el ejercicio, el control del estrés pueden echarnos una mano a la hora de evitar generación, el almacenamiento y el daño posterior de estos residuos que nos provocan prejuicio y favorecen el envejecimiento. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden dejarme sus comentarios, sus principales dudas y compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.